Adelante, doctorcita. Bueno, antes le tenía una pregunta al doctor Cerdas, pero puesto que no está, no sé si alguien conocerá la respuesta. Era que a partir de la creación en el 2016, ¿verdad? La promulgación del decreto, ¿cómo está, digamos, que nos ubiquen más o menos? Bueno, yo creo que ya la doctora Espinosa nos habló, ¿verdad? De la unidad del Blanco Cervantes y la del Calderón Guardia, pero yo quería saber cuántas unidades de investigación más se han formado a partir del 2016, ya sea en lo privado, bueno, no sé, en general, digamos, ¿qué conocen al respecto? Eso era, muchas gracias. Gracias, doctora. Existe también una unidad de investigación en el Hospital San Juan de Dios. Exactamente. Digamos, no cumple con los condicionamientos del decreto ejecutivo, porque, digamos, ellos no se acogieron a eso, pero existe y es funcional y está hace varios años. No sé cuándo se fundó, ahí sí, digamos, le tomo mal con esa respuesta. Pero ellos sí han estado trabajando mucho en investigación en el hospital y con publicaciones también. De hecho, participaron, por ejemplo, activamente en este proyecto que se hizo con los suelos equinos, ¿verdad? Ellos fueron uno de los centros que lo corrieron. Sí, doctor Ospina. Lo importante, bueno, y voy a insistir un poquito en este punto. La ley no obliga a que todos vayan a acogerse a esto. Somos los que queremos. Nosotros quisimos trabajar de la mano con el Ministerio de Salud, nos gustó mucho el modelo del Blanco Cervantes y por eso quisimos acogernos a esa normativa. Pero eso no quiere decir que no se puedan formar otras unidades de investigación en otras condiciones. La investigación es libre, o sea, no puede decidir para dónde la enfoco. Digamos, mientras esté trabajando, mientras cumpla, digamos, con la ley de investigación biomédica, con los reglamentos existentes y las buenas prácticas clínicas, cualquiera puede constituir una unidad de investigación. Pero el punto acá es simplemente que nosotros nos gustó ese modelo y quisimos adoptarlo en el Calderón. Doctora, muchas gracias por la presentación. Igual, doctor, mi pregunta es para la doctora Espinosa. Doctora, cuando uno ve la ley, el reglamento, lo que los decretos y demás dicen, pues, sobre las oportunidades que hay en estas acciones cooperativas de investigación, de educación y sobre todo la parte de traslación que usted mencionaba, pues uno creería que el ecosistema se va a fortalecer y que el ecosistema y que hacer investigación aquí en Costa Rica es algo maravilloso. Sin embargo, cuando uno lo lleva a la práctica, pues se da cuenta que lamentablemente no es así. Usted, como coordinadora de esta nueva UIS, que pues como nos la acaba de presentar es más que robusta y los planes que ustedes tienen a corto y mediano plazo, más que ambiciosos, son planes que van a contribuir muchísimo al país como tal. Usted, como coordinadora de esta UIS, ¿cómo cree que se podrían sortear estas trabas, por llamarlas de alguna manera, al momento de tratar de sacar adelante proyectos en conjunto, desde la parte privada, pública, entre la parte pública en sí, y bueno, usted también lo mencionaba, la parte de ciencias de la vida, que ya se usa el concepto no ciencias de la salud, sino ciencias de la vida? ¿Cómo poder lograr eso? Gracias. Sí, muchas gracias, doctor, por la pregunta. Ahí, digamos, hay dos cosas. Bueno, la institución viene trabajando hace bastantes años en establecer una ruta para poder realizar esa investigación en colaboración con la industria, no solo con la industria, sino también con universidades, por ejemplo, privadas y con otras instituciones que hacen investigación en el país. No estamos esperando hace tiempo esa regulación, pero nosotros ahorita, como digamos, ya formamos esta mancuerna entre las dos UIS, esperamos que prontamente también la de San Juan se pueda sumar a esta iniciativa. Vamos a tener que trabajar mucho de la mano con ellos, porque las propuestas, digamos, la idea es que exista una comunicación transparente sobre todo con el CENDES, que es donde quien va a dictar, digamos, esas políticas de cómo vamos a negociar, etcétera, cómo se van a llevar a cabo los contratos, ¿verdad? Cómo podemos hacer esto de manera, digamos, honesta y transparente. Entonces, lo que sí estamos haciendo es planteando nosotros una normativa dentro de eso. Digamos, ya yo ascendí al CENDEIS, lo que es un modelo, digamos, de cómo llegar a esos acuerdos, que está en revisión. Entonces, acá nosotros como investigadores sí tenemos que tomar la batuta un poco. Es decir, no solamente es atenernos a lo que el Ministerio de Salud o la Caja vaya en algún momento
a establecer, porque nosotros somos los principales interesados en que esto se mueva. Por lo tanto, entonces tenemos que movernos nosotros, tenemos que ver cómo funciona en otros países, digamos, por ejemplo, para este acuerdo, yo me basé, digamos, en otros ya existentes, ¿verdad? Otros que me facilitaron por otros entes, cómo se ha realizado en otros países, hice una investigación de campo, y entonces estamos proponiendo ese modelito. Vamos a ver, digamos, cuál es el resultado de esa revisión. Pero en mi experiencia, lo que he aprendido a través de todos estos años es que cuando uno quiere proponer algo, entonces uno más bien tiene que llevar la propuesta, para ir un poquito adelante y no esperar, digamos, a que sean nosotros los que en realidad lleguen a proponer por uno. Entonces, bajo ese principio nos estamos rigiendo ahora para cada uno, como les digo, estamos viendo si establecemos procesos internos que podamos compartir después con otras unidades de investigación, que les puedan servir a ellos los procesos de reporte, los procesos de cómo va a funcionar, por ejemplo, un análisis de factibilidad de un estudio. Eso en algún momento vamos a tener que correr nosotros como unidad de investigación. No podemos depender solamente, digamos, de lo que la caja haga, etc. Entonces, estamos haciendo con las herramientas que nosotros podemos nuestros propios protocolos, ¿verdad? Y ya con eso se puede complementar en algún momento con lo que dicten, digamos, a nivel central. Pero yo creo que acá la iniciativa del investigador es importante y algo que sí no tenemos, ¿verdad? Que eso yo lo aprendí cuando estuve trabajando en la industria por algunos años, es un poco la parte administrativa, manejo de personal, todo eso que normalmente la gente que trabajamos en el público no lo aprendemos tan fácil, a menos que llevemos una maestría, etc. Y hay muchos procesos ahí que la gente no sabe cuando se mete en investigación clínica, que es parte de la investigación clínica, y una de esas son procesos de gestión, o sea, la administración es básica para un investigador aprenderlo. Y bueno, aquí estamos, ven, como ven, es un equipo multidisciplinario, entre todos nos estamos apoyando para crear casualmente esa documentación, pero yo sí creo firmemente que la documentación no solo tiene que proceder de los entes centrales, tenemos que nosotros crearla para lograr romper esa rueda, ¿verdad? Para lograr llegar a esa esfera superior, ¿verdad? Todo esto para beneficio del país y siempre, digamos, teniendo en cuenta el marco de la legalidad costarricense y hasta dónde podemos llegar nosotros. Algo muy importante que mencionaba el doctor ahora es cómo manejamos los conflictos de interés, ¿verdad? Porque todos lo tenemos, discutíamos ahora en la mesa, ¿verdad? ¿Cómo los manejamos? Todos los médicos los tenemos, ¿verdad? Algunos somos conferencistas, digamos, internacionales, cosas así. Sin que se vea que estamos beneficiando, digamos, a otros entes cuando traemos una idea de investigación a la institución. Para eso también tienen que haber pautas institucionales y ya estamos trabajando en eso. Entonces esperamos también de la mano con ustedes, digamos, y con la industria, poder llegar a establecer esos procesos. No sé si contesté su pregunta. Hay una pregunta, bueno, el doctor Cerdas nos va a complementar las respuestas. El doctor Esteban Cerdas. Sí, muchas gracias. Nada más para continuar complementando la respuesta a la pregunta de la doctora. Justamente de eso les quería comentar también que se me pasó al inicio. Preguntaba cuántas unidades de investigación y hacía referencia desde el 2016, que fue oficializado este decreto, al día de hoy. Bueno, vemos que si contamos son tamaño poco de añitos. Sin embargo, tenemos que tener presente también la parte que cuando estamos rompiendo paradigmas, hay que ser pioneros en estos movimientos y aquí ha tocado ir tocando de puerta en puerta. No ha sido un proceso fácil, no ha sido sencillo venir a explicarle a la gente que tenemos un modelo de estructuras de investigación en salud en el sentido más amplio de la palabra, y qué es toda la variedad, que estas unidades son integrales y que son versátiles, como lo hemos visto a través de las presentaciones, y en sí la normativa hay que sentarse a traducirla, por decirlo así. Por ejemplo, recuerdo cuando llegó la doctora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y me preguntaba, bueno, doctor, pero es que nos interesa, pero es que cómo hay cosas que no comprendemos. Entonces nos sentamos, tuvimos varias reuniones y empezamos a ver paso a paso qué era todo lo que permitía, qué era lo que había que hacer, cómo iba a interactuar y ya empezamos a tomarle, bueno, la idea. La doctora quedó encantada de ver todo lo que podía hacer. Ella tuvo la ventaja que era investigadora. Entonces ella comprendía muy bien de temas de investigación, me comprendió a la perfección la diferencia entre lo que preguntaban temprano, el CONIS, los comités éticos científicos y estas unidades de investigación.
que si uno no maneja bien el tema de la articulación de estos órganos, ¿verdad? De cómo se mueve uno y otro, de cuáles son las funciones. Yo tuve la suerte porque cuando salió la ley reguladora de investigación biomédica, me tocó implementarla en el país. El reglamento me tocó a mí también trabajar con el CONIS de ese momento implementándolo. Entonces tenía una claridad conceptual de todas estas funciones de cada una de estas estructuras y no veía la duplicidad como algunos han achacado tal vez, y podíamos ver cómo podrían funcionar con la visión que tenía en ese momento el ente rector de salud a nivel nacional, el Ministerio de Salud, que fue por lo que se creó esta normativa. Entonces, a partir de ahí se creó, bueno, con el decreto se había creado la unidad de investigación del Hospital San Juan de Dios. Luego se acercó la unidad de investigación del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, y después esta nos facilitó ya el recorrido para que cuando se acercó la doctora Espinosa, que también es investigadora, que ha investigado también en otros países del mundo, ¿verdad? Ya ella venía con un concepto, y cuando me senté y conversé con ella, me captó súper rápido, más bien ha dado ideas, nos hemos complementado súper bien, y aquí vamos para adelante con mucha ilusión. Ahora escuchando a la doctora, la presentación de la doctora, de verdad que casi lloro de ver qué cosas tan bonitas podemos hacer en el país, como les decía temprano, en un país tan chiquitito, donde somos tan poquitos y donde podemos complementarnos y articularnos de una forma tan sana para prosperidad de Costa Rica, ¿verdad? Y de la salud pública de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Demora es con relación al volumen de los pacientes requeridos para demostrar biosimilaridad. La pregunta es, ¿ustedes los hacen con pacientes exclusivamente de la Universidad Autónoma de Barcelona o son estudios multicéntricos o multicéntricos y multinacionales? Muchas gracias. A ver, el número de pacientes requeridos para cualquier ensayo clínico hay que determinarlo en función de los objetivos del ensayo, las indicaciones, lo que se va a estudiar, etcétera, los endpoints, etcétera. Para dar una cifra aproximada, en un desarrollo de un biosimilar, ya he dicho antes que uno de los aspectos que había que estudiar es la equivalencia farmacocinética. Normalmente se hace un estudio de comparabilidad que puede incluir, esto lo digo aproximadamente, entre 80 y 200 voluntarios. Normalmente son voluntarios dependiendo del fármaco, pero en general es más sensible utilizar voluntarios sanos a una sola dosis, a dosis única. Es lo más sensible en la detección de diferencias. Normalmente es así. El que sea multicéntrico o no dependerá de la facilidad que tenga uno de reclutar. Es decir, puede ser multicéntrico, puede ser un estudio en 3 hospitales, no tienen por qué ser de la Universidad Autónoma de Barcelona, puede ser al revés, se selecciona el hospital que pueda tener más expertise o más casuística. Yo qué sé, ahora yo estoy, por ejemplo, colaborando en el desarrollo de un biosimilar, como he dicho, y necesitamos voluntarios que tengan niveles altos de IgE, pero que sean sanos desde el punto de vista clínico. Bueno, pues eso requiere de más de un centro. Es decir, no hay una norma. Lo importante es que el cálculo estadístico de la N sea adecuado, y si esa N se logra en un solo hospital, es posible hacer en un hospital. Si esa N requiere de la participación de varios hospitales que no necesariamente están adscritos a la autónoma. Una pregunta de la doctora Salazar para la doctora Espinosa. Dice, ¿podría decirse que esta UIS se convertirá en el futuro en un servicio de farmacología clínica? No, porque es como les presenté, es un ente integrador. Aquí no solamente vamos a estar haciendo estudios en relación con farmacología, sino que la idea es de manera transsectorial abarcar todo lo que implica la investigación biomédica. Tenemos, digamos, al ser un hospital tan grande, en realidad tenemos la obligación de ser representativos de los diferentes. Entonces, no solamente vamos a estar abarcando, pero eso insistí mucho, no todo lo que va a salir de la UI son estudios clínicos, sino hay estudios importantes que se van a hacer en otras áreas, ¿verdad? Y que son más administrativos, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que, la idea es que todos se sientan representados porque es una unidad inclusiva.
Entonces, no solo una parte va a ser la parte de fármacos, obviamente, y probablemente sea la más importante, pero no solamente eso vamos a trabajar. Y otra pregunta de ella misma es sobre qué tipo de acompañamiento le están dando a los investigadores que se acercan a la UIS. Ah, bueno, ok. Sí. Acá son diferentes tipos de acompañamiento dependiendo de lo que ellos pidan. Por ejemplo, podemos dar capacitaciones a demanda, que ya lo estamos ofreciendo, digamos, para investigadores individuales o los diferentes servicios que, por ejemplo, para este curso que se agotó tanta gente, igual hubo servicios que no pudieron participar. Entonces nos mandaron desde sus jefaturas una solicitud para ver si podíamos entrenarnos en el tiempo que ellos podían ofrecernos. Entonces estamos ofreciendo eso. En cuanto a los protocolos de investigación, tenemos el apoyo en todas las fases, digamos, desde el inicio de que hay personas que ya se nos han acercado para ayudarnos a montar su pregunta de investigación, porque por ejemplo tienen una base de datos pero no saben para dónde ir, ¿verdad? Hasta gente que ya son investigadores connotados del hospital, que han publicado, que han tenido su experiencia y más bien lo que quieren es que les revisemos el protocolo antes de que lo pasen al SEC para ver si le encontramos algo, digamos, que haya que corregir o alguna cuestión que haya que modificar. Y posterior a eso, digamos, lo que sí queremos hacer, todavía no hemos estado en la situación, pero estamos conscientes de que eso va a pasar, es cuando esos protocolos sean aprobados por el SEC, apoyar a ese investigador durante todo el desarrollo de su investigación. O sea, hacer un centro, digamos, para que ellos puedan acercarse si tienen dudas, para que si hay alguna desviación del estudio, ayudarles a cómo poder, digamos, salvar eso, cómo se puede comunicar, ¿verdad? Igualmente, digamos, apoyarlos con el SEC en todo el proceso y hasta la publicación final del estudio. O sea, la idea es hacer un acompañamiento, digamos, es que más que un acompañamiento es una mentoría más bien al investigador. Queremos concentrarnos mucho, eso también para el Blanco, la gente del Blanco Cervantes lo está trabajando con los residentes ya, es ese que se está empezando a formar, que está empezando en investigación, es el primero que le vamos a dar, digamos, todos estos insumos. Los que ya han hecho investigación, pues tal vez no lo necesitarán tanto, pero como es para todos, ¿verdad? Todos se pueden acercar con lo que deseen. Y la parte de asesoría de publicaciones implica muchas cosas, ¿verdad? Implica desde enseñarle a alguien cómo transforma un trabajo de graduación en un artículo original, ¿verdad? Hasta apoyar a alguien en un sometimiento, una revista, ya propiamente dicho, ayudarlo, digamos, con mandar su primer artículo, digamos, a una revista indexada. Todo eso está dentro de las facilidades que nosotros estamos ofreciendo como equipo. Perdón, la doctora Joa o alguien. Sí, gracias. Para la doctora Espinosa, bueno, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, de todo lo que ustedes han tenido que pasar para llegar a donde estaban hoy, que muchísimas felicidades por ese esfuerzo. Ahí también usted presentó hacia el final un poco mencionando que la parte de cooperación es la que usted dice, es como donde más nos hemos quedado pegados y donde más debemos avanzar. Creo que mencionó también de pues unos retos a nivel regulatorio, ¿verdad? Pero quisiera saber si han tenido algunos otros obstáculos del cuello de botella para usted, a dónde están, aparte, digamos, de la parte regulatoria que ya todos conocemos, Sí. en la experiencia de ustedes, ¿a dónde ha estado ese cuello de botella? Sí, por ejemplo, algo que nos afecta mucho en nuestro hospital es no tener una fundación, es no tener, por ejemplo, un lugar donde se puedan canalizar fondos de investigación. Tenemos que depender de fundaciones externas a nuestro hospital y de asociaciones externas que puedan canalizar esos fondos. Entonces, el asunto con las asociaciones es que no todas son sin fines de lucro, entonces por ahí empieza un problema, digamos, a veces que se puede prestar como un conflicto de interés con las farmacéuticas, etcétera. Con las fundaciones existe, por ejemplo, la Fundación Pro Hospital del Hospital Nacional de Niños, que nos ha ofrecido apoyo, y también para las investigaciones colaborativas con la Universidad de Costa Rica, digamos, la fundación de ellos, la Fundem. Sin embargo, esto nos limita mucho, porque entonces tenemos que introducir siempre un externo, digamos, en esos procesos donde vamos a estar recibiendo fondos. Igualmente, algo que sí es importante es que, no, a pesar de que la ley nos permite, ¿verdad? Porque está así, digamos, en el decreto de que
vamos a estar pudiendo administrar fondos de investigación. Eso no es tan fácil, porque digamos, no tenemos la estructura para eso. O sea, no podemos generar una cuenta bancaria, no podemos recibir los insumos nosotros mismos como investigadores, eso no se puede hacer en el país, tiene que recibirlo un tercero, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, eso nos limita, ¿verdad? Lo que sí nos comunicaron hace poquito que tuvimos reunión con él, con el doctor Jiménez Brizuela a nivel del CENIES, que está a cargo de la subárea de investigación, es que sí fue claro en comentarnos que cuando venga un estudio colaborativo tiene que realizarse, digamos, tiene que entrar por vía central, siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es beneficiar a toda la caja, no solamente que sea, digamos, la UIS de nosotros la que vaya a participar, sino que entren otros investigadores, sobre todo porque se tratan en la mayoría de estudios multicéntricos. Entonces, en ese sentido, y yo estoy de acuerdo con eso, con que se maneje, digamos, a nivel central y que después ellos asignen quiénes se van a hacer cargo, digamos, de la investigación dentro de las UIS o dentro de las unidades de investigación que hayan, digamos, en ese tema. Pero, por ejemplo, el punto de apoyos en especie, apoyo estadístico, digamos, apoyo con, por ejemplo, conferencistas para nuestros cursos de investigación y de publicaciones, con eso sí podemos contar. Y con eso, digamos, lo que sí tenemos que hacer los días asociaciones. Estamos tratando de ver cómo formamos una asociación a nivel del Hospital Calderón Guardia, que no es nada fácil tampoco, ¿verdad? Lo más sencillo es eso, nos dijo nuestro departamento legal, más allá que una fundación, porque la fundación implica otra serie de vicisitudes y puede durar más tiempo, pero la asociación es una figura que eventualmente podría funcionarnos más. Por lo pronto, ya tenemos el ofrecimiento de varias asociaciones que están cooperando con nosotros para eso, para poder, digamos, por lo menos gestionar esos apoyos primarios, digamos, todo lo que se manejo estadístico, escritores médicos, ¿verdad? Apoyo con, digamos, con canon de publicación. Ese tipo de cosas sí podemos recibir las comunidades, pero manejados de esta forma y obviamente reportando todo a nuestros superiores jerárquicos, como implica, digamos, el proceso de transferencia. Eso sí lo podemos hacer. Pero es una de las cosas, doctora, que sí nos tiene. Y también el hecho de que, obviamente, todo hay que canalizarlo por vía central. Nosotros, digamos, no podemos, ya tratamos de hacerlo, y hemos tenido los acercamientos con la industria directamente. Por supuesto, ya tuvimos con la INCIMED también uno, pero el asunto es que la idea de ellos a nivel central es que yo creo que me parece que es bastante aceptado, como la caja es una sola institución, es que se obtenga, digamos, el mayor beneficio posible para todos los pacientes que puedan participar, digamos, para la institución en general, cuando se hace esas plataformas de colaboración. Eso básicamente es. El otro problema, doctora, también es que es el tiempo, porque nosotros, aunque tenemos asignadas horas, ¿verdad? En mi caso yo cuento con 10 horas por la coordinación por semana, sin embargo, pregúnteme si es suficiente. O sea, no es suficiente. Entonces, por más que yo quiera, no podemos asumir absolutamente toda la producción de protocolos, toda la redacción de publicaciones, o sea, no, y eso nunca va a poder pasar. Entonces, ahí sí nos falta un poco, obviamente, la parte personal, pero eso pasa en todo el mundo igual. Eso es un defecto particular de la investigación a nivel médico. Los que hacemos investigación en medicina y como profesionales de salud, nos toca hacerlo siempre en nuestro tiempo libre. Eso no cambia porque sea un país, por ejemplo, desarrollado. Bueno, yo tuve la experiencia en Alemania y era exactamente igual que aquí. O sea, horas extras. Hay que rendir la milla extra. Lo que pasa es que por lo menos, sí como investigadores, nos sentimos motivados de que al menos nos asignen unas horas de nuestro espacio personal del día, que no van a estar ocupados con consulta, que no vamos a tener que saltar de Joker entre una cuestión y otra, ¿verdad? Y que sí tenemos por lo menos ese tiempito asignado para las labores de la UNE. Entonces eso ya es bastante, ¿verdad? Tengo, no sé si alguien de la audiencia, tengo dos preguntas para el doctor de Mora. Una es con relación a la parte académica. La pregunta es, en la unidad de fase 1 de su departamento, ¿forman expertos para el desarrollo de los estudios in vitro para bioextensión o es parte de la carrera de farmacia u otro tipo de estudio independiente? Nuestro departamento, que se llama Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología, está adscrito a 5 hospitales de Barcelona. Igual los conocen, sí, Vall d'Hebron, Can Ruti, San Pablo y Parc Taulí. Bueno, había 5 y ahora hay 4. Y en cada uno de esos hay una unidad de farmacología clínica. En 2 de esos yo diría que hay unidad de fase 1, en Hospital San Pau, que es la más conocida, y en Can Ruti algo.
solo hacen en esas unidades la parte clínica, es decir, solo reclutar voluntarios y llevar a cabo estudios de fase 1, pues estudios de farmacocinética, con algún estudio de toxicidad y estudios de bioequivalencia. No hay estudios de bioexención, o sea, no hay nada in vitro en esas unidades. En ese sentido, la unidad que se plantea aquí abarcará mucho más de lo que abarcan. Bioexenciones, yo creo que en general en España, y no sé si en Europa en general, muchas unidades de fase 1 de bioequivalencia, como realmente la bioexención es una cosa relativamente novedosa, ya no lo incorporaron en su día. Supongo que ahora veremos cómo se desarrolla todo esto. Claro. La otra pregunta es con relación a los requerimientos en España o de la EMA con relación a una vez que un producto obtiene la bioexención, si le implantan o le requieren algunos estudios de farmacovigilancia o algún requisito posaprobación. Ya, es buena pregunta. La bioexención se aplica con rigor científico cuando efectivamente, digamos, hay criterio científico para aplicarla, ¿no? Pero una vez que se ha aprobado, sea con bioexención o con estudios de equivalencia en vivo, cuando sale al mercado es un medicamento genérico más, es decir, no es un medicamento genérico de segunda categoría. Por tanto, está sujeto a las normas de farmacovigilancia, digamos, pasiva que tienen todos los genéricos. Es decir, un medicamento nunca deja de investigarse porque conviene hacer seguimiento en caso de que se produzca algún evento adverso, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que sea aprobado por bioexención no lo diferencia una vez comercializado de cualquier otro genérico, sea aprobado como se ha aprobado, porque no quiere decir que se apruebe con menos garantías. De hecho, la palabra genérico es una palabra regulatoria y la palabra biosimilar es un término regulatorio también. Quiere decir que han seguido un camino determinado para su aprobación, pero ese término es aplicable durante el desarrollo, pero una vez en el mercado ese medicamento es soberano para poder evolucionar de una forma u otra. Tanto es así que hay un biosimilar de infliximab, un tratamiento de artritis reumatoide. El biosimilar ha desarrollado una formulación subcutánea una vez en el mercado que el original no tiene. Es decir, tienen vida propia en el mercado y no hay ningún control específico por el hecho de que sea o biosimilar o genérico. Perdón, una cosa, el biosimilar sí que está sujeto a farmacovigilancia activa durante 5 años, siempre. Durante 5 años en Europa los biosimilares que se aprueban y se lanzan por un principio de precaución, simplemente porque estamos en un terreno relativamente novedoso, sí que están sujetos a una farmacovigilancia activa y a un compromiso en el plan de gestión de riesgos. Los genéricos no se hayan aprobado como se hayan aprobado. Perfecto. Tengo 2 preguntas para la doctora Espinosa. Una es, en el caso de que los estudios clínicos requieran imágenes, ¿estas se pueden realizar a nivel privado o solo en el Hospital Calderón Guardia? Que las imágenes sean incluidas, digamos, de otros centros. Sí. Eso en teoría es practicable, ¿verdad? Si cumplen con los estándares de calidad de reporte y todo que nosotros utilizamos en la institución, es perfectamente realizable. Porque también, por ejemplo, ahí entrarían estudios que se hacen fuera de la institución, con los que no contamos y que en algún momento los pacientes de la caja, por ejemplo, puedan tener acceso. Pongamos una secuenciación genómica exhaustiva de cáncer. Nosotros no lo tenemos en la institución y probablemente no lo vamos a tener en los próximos años. Entonces, si por ejemplo se firmara un convenio con alguna institución para que nos doten de ese diagnóstico en una área, digamos, por un externo, entonces eso también podría ser sujeto a estudio en su momento. Digamos, existe la forma de hacerlo, no es que no se puede. Ajá. Yo creo que la pregunta venía como por un estudio que esté patrocinado posiblemente por industria farmacéutica. Ajá, sí. Sí se podría. Sí, claro, sí, porque es que, o sea, la ley lo permite, pero es lo que hemos discutido todos acá. O sea, la ley dice que sí se puede, ¿verdad? Pero todavía no está mecanizado, digamos, la mecanización, el procedimiento de cómo hacer esos procedimientos, valga la redundancia, pero sí podemos, o sea, en teoría sí se puede hacer, sí va a ser posible en algún momento. La última que tengo acá es con relación a los estudios fase 2 a 4.
cuando los estén desarrollando en el Calderón Guardia, que si pueden recibir pacientes de otras áreas. Por ejemplo, ponen de Alajuela o de Guanacaste. Digamos, si fuera un estudio fase 2 a 4, y hay la oportunidad de reclutar pacientes que no sean solo del área de atracción del Calderón, sino que podrían venir de otras áreas. Sí, eso es una buena pregunta, porque, digamos, mientras no existan otras estructuras en la caja como estas, y no hay suficientes, ven que estamos hablando, digamos, 2 que se acogen a la normativa del Ministerio de Salud, otra que existe, digamos, que es a nivel del Hospital San Juan de Dios. No, para correr un estudio bien hecho, digamos, que reclute buena cantidad de pacientes y todo eso, va a necesitarse diferentes centros. Entonces van a poder participar los centros que tengan pacientes que cumplan con esos criterios de inclusión, digamos. Por eso es importante, digamos, manejar esos estudios a nivel central. Esa es la razón de por qué. Sobre todo, digamos, si estamos trabajando, por ejemplo, con fenotipos o biotipos moleculares raros de cáncer, ¿verdad? O enfermedades raras y huérfanas. Ocupamos toda la caja, porque si no, no vamos a reclutar la cantidad de pacientes necesarios para un estudio. Entonces, eso sí se visualiza. La invitación, y eso vamos a la segunda fase después de todo este proceso de publicidad que le hemos dado a estas unidades, es pasar casualmente a la socialización con otros hospitales que no son del área de adscripción, porque mientras ellos no tengan, digamos, una estructura así, la idea de nosotros es proveerles apoyo, ¿verdad? Y ojalá que se puedan inclusive adscribir a nosotros mientras ellos crean sus propias unidades de investigación. O sea, eso es un plan que sí tenemos, mientras no se tenga la estructura, que por lo menos se puedan afiliar a nosotros, ¿verdad? Para que tengan los beneficios de estar dentro de la UIS, ¿verdad? Beneficios en capacitación que estamos recibiendo, beneficios en apoyo con sus estudios, beneficio en trámite de grants, ¿verdad? Todo eso. Y también la parte formativa que estamos nosotros, digamos, continuamente entre nosotros apoyándonos. Entonces, esa es otra idea que tenemos y sabemos, por ejemplo, al menos en el área de adscripción, hay hospitales que son candidatos de tener su propia UIS, por ejemplo, el Hospital de Cartago, tiene como, ¿verdad? La idea, digamos, es formar una UIS ahí. Pero hay otros, por ejemplo, el Hospital de Turrialba, el Hospital de Guapiles, que son más pequeñitos, posiblemente no se va a poder establecer, pero los que quieran ahí investigar, eventualmente sí se pueden afiliar a nosotros, bajo las mismas circunstancias, que les den sus horas para los estudios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es uno de los planes que tenemos, así que sí va a ser posible. Acá hay para todos, y si no, hay que hacerlo. Si no existe, tenemos que montarlo, ¿verdad? Ese es uno de los lemas que tenemos. Si no existe, lo inventamos o buscamos dónde podemos aplicarlo, porque la idea es que tiene que haber para todos, ¿verdad? No solo los médicos. Perfecto. Sí. No sé si tienen preguntas, si no... Yo tenía una pregunta para Sí. el doctor. Ah, bueno, sí. Sí, perdón, a vos. No, sí, sí. Bueno, y le iba a preguntar, es algo muy técnico y más biológico. Yo me enteré hace poco, en un foro que hubo también de los estudios de fase 1, que el Instituto Tecnológico nuestro de Costa Rica, que es una universidad de ciencias aplicadas pública, ellos están trabajando con nanotecnología y están trabajando también con modelos innovadores de cultivo celular. Entonces, ya tienen la posibilidad de crear, digamos, órganos pequeñitos en laboratorio. De hecho, que tienen un intestino, ¿verdad? Entonces, esos panquinillas eventualmente es como una forma para, tal vez, que en algún momento pueda obviarse el paso en humanos para los estudios estos, digamos, de bioequivalencia, etcétera. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Y qué sabe si en Europa, digamos, ya se está practicando esto en forma experimental para evitar, digamos, el paso en personas sanas, que siempre es el tema, digamos, el mayor meollo acá? Sí, es buena pregunta. Sí, se está trabajando en eso, es decir, lo has dicho tú, se pueden generar pequeños organillos, sobre todo hablamos muchas veces de epitelios dérmico con tejido cutáneo, subcutáneo o incluso intestinal, y evidentemente el objetivo fundamental de generar esos sistemas biológicos in vitro sobre todo se aplica a temas de permeabilidad de medicamentos, es decir, en el caso de epitelio o epidermis, lo que quieres es que no tenga capacidad de atravesarlo si quieres que tenga un efecto tópico, un efecto local, ¿no? En otros casos, lo he comentado antes, lo que quieres es ver a qué velocidad atraviesan determinadas barreras. O sea, que sí que se hace, se utiliza y la idea es utilizarlo para bioexenciones junto con otras pruebas. O sea, que eso está ahí.
Es un área muy nueva, pero en algunos casos ha demostrado ser útil para suplir estudios de permeabilidad en personas. Ok, no, muchas gracias. Yo quería preguntarle qué tan factible era, ¿verdad? Y si eventualmente en algún momento puede llegar eso a posicionarse también para ahorrar costos. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que todo esto hay que validarlo. Es decir, ya sabes tú que el hecho va antes que el derecho, ¿no? Es decir, primero se descubren cosas y luego todo esto pasa a la ley, a la reglamentación. Entonces, primero hay que demostrar muy bien que eso suple aquello que queremos suplir, hacer pruebas comparando esos sistemas biológicos con lo que pasaría en humanos, y con todo eso llegará un momento en que se aplicará. En algunos casos ya se aplica en bioexenciones para fármacos altamente permeables, de alta permeabilidad y altamente solubles. Gracias.